Entonces, Recording in progress. vamos a ver ahora el caso de fuerza conservativa. Digamos, lo que vimos hasta ahora, todo, desde que arrancamos, ¿sí? Desde cuando enuncié las leyes de Newton para acá. Las fuerzas podían ser de cualquier naturaleza, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son las que derivan de un potencial. Porque usted está mostrando algo en la pantalla. Está mostrando algo en la pantalla porque no. No, había quedado así, gracias. Había quedado en pausa el compartir pantalla. Gracias por avisar. Entonces, fuerzas conservativas son aquellas que derivan de un campo potencial. Es decir, cuando la fuerza normalmente se define como menos el gradiente de un campo potencial B, a la B le hago dos patitas encima, así al extremo de los trazos, para no confundirlas con la velocidad. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando digo gradiente, estoy definiendo un operador en el que tengo que hacer la derivada, digamos, gradiente, en este caso, de B, del campo potencial, es igual a la derivada con respecto a X de B y tal cosa me da en la dirección Y, más la derivada de B con respecto a Y por el versor J, más la derivada de B con respecto a Z en la dirección K, ¿no? En este caso, estoy calculando el gradiente para una función, para un potencial, usando coordenadas cartesianas. Pero podría usar polar, podría usar cilíndrica, podría usarlo, sí, lo que corresponda. Si uno va y mira el libro de matemática, apuntes o fórmulas, encontrará que están las fórmulas del gradiente expresadas para todos los sistemas de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la fuerza, en este caso, deriva, o está definida, mejor dicho, como el gradiente de un campo potencial, ¿sí? Ustedes recordarán que tiene la particularidad que cuando hago o evalúo su integral de camino, en este caso el trabajo sobre una trayectoria cerrada, que normalmente lo ponemos así con un circulito, así, de f diferencial s, esto me da 0. Es decir, que estoy en un punto, llamo 1, cualquier trayectoria cerrada que yo elija que comience y termine en el mismo punto, ¿sí? Obviamente, mientras la partícula está sometida al campo de fuerza, ¿sí?, asociado, cualquier trayectoria cerrada tiene trabajo nulo. Entonces, en tal caso, el teorema... Profe, ahí hay un compañero que escribió en el chat, para avisarle. ¿Para avisarme qué cosa? Le está preguntando algo por eso, porque me parece que no tiene micrófono.
En el Bueno, chat le está escribiendo. sí, no, pero lo decía en algún momento, no miro el Profe, chat. dice, pregunta a qué se refiere cuando dice campo potencial. Esa es la pregunta. Gracias, sí. No miro el chat porque no me da para hacerlo todo al mismo tiempo, ¿sí? Así que si alguno me la retransmite, es genial. Bueno, esto quiere decir que hay una función potencial, que es una función escalar, cuyo gradiente me define la fuerza. Entonces, veamos acá un ejemplo. Por ejemplo, el campo gravitatorio en las proximidades de la superficie de la Tierra. Sabemos que la energía potencial, si tengo para arriba la coordenada I, es m por g por I. ¿No? Cuando tengo una masa que tiene asociado un peso mg, cuando más alta la pongo, más energía potencial tiene. ¿Sí? Crece la energía potencial con la altura. ¿Sí? Tengo que hacer cierto trabajo para llevar la masa hasta esa altura. En este caso es inmediato, ¿no? Si mg es la fuerza que es constante, tengo que hacer un trabajo que es P por I, por la altura, para llevar la masa a esta cierta altura. ¿Sí? Muy bien. Sabemos que la fuerza asociada al campo gravitatorio es el peso. Esa es la F. Y si todo está todo bien, tendría que ser igual a menos el gradiente de ese campo potencial. Y efectivamente, este caso es unidimensional, lo único que tengo que considerar es este segundo término, ¿sí? Y me da que F es igual a menos mg, que es el peso. ¿Sí? Y todos sabemos que el peso, la fuerza del peso, es conservativa, ¿no? Si yo hago este trabajo sobre una trayectoria cerrada, claramente esto me da 0, ¿no? Porque en algún momento, cuando subo la masa, el desplazamiento diferente, digamos, ahora hagamos así, tengo la masa en esta posición, la subo por cualquier camino hasta cierta altura, ¿sí? Ese trabajo va a ser positivo, porque, discúlpenme, ese trabajo, cuando subo la masa, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza apunta hacia abajo y yo la estoy subiendo. Pero cuando desciende y vuelvo a la altura que tenía de referencia, realiza trabajo positivo, ¿sí? Porque estoy bajando y la fuerza va hacia abajo. Y en el ciclo se compensan y da 0. Otro ejemplo es el resorte. Yo ahora tengo un resorte constante elástica K. Si yo hago un diagrama fuerza del resorte por X, que sería lo que lo alargo, me da una recta, ¿no? Cuya pendiente es K, que es la constante del resorte. La energía que almacena el resorte es el área bajo la curva. Esa energía potencial del resorte, entonces, es igual a el área de este triángulo, que va a ser un medio de K por X, que es la fuerza. Bueno, discúlpenme, no lo dije eso, porque si no estoy como... yo les digo, porque todavía la fuerza quiero deducirla, que K por E, esta es el área, esta es la energía elástica del resorte. Olvídense por un momentito de esto que le adelanté del dibujo. Lo que les digo entonces es que yo tengo que la energía potencial de un resorte, la energía elástica que almacena un resorte, es un medio de K por la deformación del resorte al cuadrado. ¿Qué fuerza hace el resorte?
menos el gradiente de ese potencial. Que en este caso, pongamos que el resorte, para no complicarme la vida, lo alineo en la dirección X. Derivo con respecto a X lo que tengo en la expresión de B, ¿no? Y me va a dar que la fuerza del resorte es, el U medio se me va con el de exponente 2, ¿sí? Y me queda menos K por X, que es la fórmula que todos conocemos de la fuerza que ejerce un resorte. Ahora, teniendo esto, explico lo que antes les decía. K por X es la fuerza del resorte, entonces es esta pendiente. ¿Sí? El área bajo la curva es la energía. Entonces, de la fórmula 1 medio de K por X al cuadrado, estoy haciendo 1 medio de F por X. K por X es la fuerza, la vuelvo a multiplicar por X, me queda 1 medio K por X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá hay dos ejemplos clásicos, sencillos, de un campo potencial del cual se deriva una fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo en estos casos es que F escalar diferencial de S es igual a menos el diferencial de B, potencial. A partir de la definición que le di antes. Entonces, si ahora integro ambos términos entre dos posiciones cualquiera, 1 y 2, me va a quedar la integral de F diferencial S entre 1 y 2 igual a la integral entre 1 y 2 de menos diferencial B. Y de acá me queda que el trabajo para ir de 1 a 2, ¿sí?, es igual a B1 menos B2, potencial, las velocidades. Donde me quedó 1 menos 2, y no 2 menos 1, porque tengo un signo menos aquí, ¿no? Entonces me cambia la secuencia, digamos, ¿cómo era? Los dos términos de la resta. Pero el teorema de trabajo y energía, este que teníamos acá, claramente sigue valiendo, ¿no? Porque este vale para toda fuerza. Y todas las fuerzas incluye a las conservativas, que dice que la diferencia de trabajo, la diferencia de energía potencial es igual al trabajo. Pero si ahora tomo el trabajo, como lo tenía acá, como la diferencia de energía cinética, y la combino con esta fórmula, me da que la energía cinética en 1 más la energía potencial en 1 es igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Y a esta suma de energía cinética más energía potencial es lo que llamo energía mecánica. Entonces, esto que acabamos de ver ahora recién, es el teorema de conservación de la energía mecánica, que dice que si la fuerza que actúa sobre la partícula, la resultante de todas ellas, es conservativa, bueno, para que sea conservativa la resultante, tienen que ser conservativas todas las que actúan, ¿no? La energía mecánica, es decir, la suma de la energía cinética más la potencial, se conserva. Entonces, teorema de conservación de la energía mecánica. Fíjense, acá hay un punto clave que es siempre origen de confusiones, ¿sí? Y es este signo menos.
este signo menos no depende cómo yo elija el sistema de coordenadas. Digamos, en este caso, si elegía el i para arriba o el i para abajo. Sino que lo que me está diciendo es que la fuerza va a ser antagónica al campo de potencial, al gradiente del potencial, discúlpeme, antagónica al gradiente del potencial. ¿Sí? Quiere decir que la fuerza siempre se va a oponer a la dirección en la que el potencial crece. Entonces, si yo tengo un problema, por ejemplo, como este que está aquí arriba, ¿no? De campo de gravitatorio, una masa va a tener más energía potencial cuando más alta esté, cuando más arriba la lleve. ¿Sí? Quiere decir que si tengo I hacia arriba, apuntando, quiere decir que el valor de energía potencial asociado a una coordenada I más alta, mayor, ¿sí? Va a ser mayor que una coordenada I más baja. Si todo es positivo, quiere decir que va a ser más positivo la energía potencial para la posición I2 que para una altura acá que llamo I1. Y la fuerza va a ser negativa porque va para abajo, el peso. En cambio, si yo decía, no, a mí me gusta poner el I positivo para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando haga esta cuenta, la fuerza me va a dar positiva, porque me va a dar para abajo. Esta fuerza, la fuerza del peso siempre tiene que dar para abajo, ¿sí? Y será entonces signo positivo o negativo, según cómo haya yo definido la dirección positiva de mi sistema de referencia. Y el potencial tiene que funcionar en consecuencia, ¿sí? Es decir, que tiene que tener más energía potencial una masa que se encuentra más alta. ¿Sí? Aún cuando tenga asociada esa energía potencial ahora signo negativo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las magnitudes pueden ser positivas o negativas respecto, porque van a depender sus signos del sistema de referencia que yo elija. ¿Para qué lado pongo positivo? En pocas palabras. Pero luego, eso en ningún momento puede resultar en que la energía potencial disminuya con la altura o que la fuerza del peso apunte para arriba. ¿Está bien? Porque la naturaleza hace que el potencial crezca, como lo definimos, digamos, se incremente hacia arriba y el peso sea potencial y apunta hacia abajo, hacia la Tierra, ¿no? Que atrae gravitatoriamente esta masa M de prueba con la que estamos trabajando. ¿Sí? La clave de todo eso es que siempre la fuerza es menos el gradiente. Yo no puedo sacar ese menos porque elegí para arriba o ir para abajo o la combinación o lo que quiera. Ese menos de fuerza igual menos el gradiente de B tiene que estar siempre, porque va a hacer que la fuerza resulte opuesta al gradiente. Y así es como funciona todo esto. ¿Está bien? Así que
cuidado en ese punto. Vamos a resolver un problema de una caída libre con, eso va a quedar para la próxima clase, ¿no? De una caída libre con una fuerza, con fuerza de roce contra la atmósfera. Y ahí lo vamos a resolver, digamos, con el eje Y para arriba, con el eje Y para abajo, y vamos a ver cómo operar en cada caso. Pero bueno, esto que vaya como, así, es una idea que me gusta enfatizar porque da origen a esos problemas tontos, ¿no? Que dicen, ¿cómo es que me equivoqué en eso? Bueno, ¿están viendo el PowerPoint? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a afianzar estos conceptos, charlarlos un poco con unas animaciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el caso de una partícula en un campo conservativo, ¿sí? Que es el campo del peso, ¿sí? De la atracción gravitatoria. A ver, yo hago una pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula? En Un este peso caso. y un roce, en caso que haya un roce sobre la trayectoria. Muy bien, en este caso es libre de roce. Bueno, peso. El peso. Ahí se ve el problema, ¿no? Es un alambre con una partícula que va enhebrada y esa partícula, bueno, corre por el alambre libre de roce, sometida a la acción de la gravedad. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la partícula? El peso, claramente, el roce. ¿No tiene una Muy- normal? Efectivamente, la normal. La normal, muy bien. ¿Y yo por qué puedo decir que este problema es conservativo? Porque el peso deriva de un potencial gravitatorio, ya lo discutimos, pero la normal no Si deriva decís de que un no hay potencial. roce, no hay desgaste, entonces. Bueno, pero hay normal. Porque el Ahí- desplazamiento está a 90 grados de la normal. Entonces, Efectivamente. En otras palabras, ¿qué pasa? el producto escalar vale cero. Claro, no realiza trabajo. Yo no sé quién me está hablando porque no veo acá los nombres y los ubico, pero sí, claro, estaba haciendo explicación. Muy bien de todo, digamos. La fuerza es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto, la fuerza la fuerza de la normal no realiza trabajo, porque en ese producto escalar f diferencial de s es por el coseno de 90. Entonces, el problema es conservativo. ¿Por qué? Y porque la única fuerza que realiza trabajo es la del peso, que es conservativa. ¿Sí? Profe, La fuerza de roce ya sería una fuerza disipativa que no deriva de un potencial, y el problema, aunque la normal seguiría sin hacer trabajo, lo que ocurre es que no haría trabajo en la fuerza de roce y ya no es conservativo. Sí, había por ahí alguien que me preguntaba algo. sí, yo le quería hacer una consulta. Ahí el alambre está medio como doblado, ¿no? Sí, a propósito. ¿La normal no sería cero si iría bien para abajo, bien derechito para abajo? Pregunto. No, si yo idealizo la partícula como muy chiquitita, cosa que la curvatura del alambre no la trabe, ¿no? Porque uno dice, mira, yo agarro una bolita de un tamaño no despreciable, le hago un agujero diametral, ¿sí? Y la hago correr por un alambre que está curvado. Si la curva del alambre se cruza, entre comillas, dentro de la partícula, es como que se trabaría, etcétera, ¿no? Acá es la idea que como la masa está idealizada como una partícula, no tiene dimensión, entonces ese fenómeno así de interferencia no se produce. Entonces el desplazamiento es siempre perpendicular a la dirección, discúlpenme, sí, bueno, es siempre perpendicular a la dirección normal al alambre, ¿no?
o está siempre en la dirección de la tangente del alambre, para decirlo positivamente en vez de forma negativa. ¿Sí? Ese cambio de curvatura acá, bueno, me salió así, pero después está lindo porque lo dejé a propósito. Acá lo animo, y fíjense lo que ocurre, ¿no? Miren particularmente el vector aceleración. Vector velocidad siempre tangente a la trayectoria. El vector aceleración hace cosas, comportamiento extraño, ¿no? En algún momento está ahí que, lo pongo de nuevo, ¿sí? Viene tranquilo, y ahí se incrementa en su escala, digamos, ¿no? Y luego se estabiliza, o queda en un valor intermedio, va cambiándose de dirección, y cuando llega al tramo recto de alambre, desaparece. Entonces, ¿qué ocurrió acá? En el tramo de alambre que tenemos hasta llegar a este punto, que tengo ahí como una foto, es un alambre recto, ¿sí? Entonces este movimiento está acelerado, pero con una aceleración constante, que es la de la gravedad por el seno, ¿sí? Bueno, seno, coseno, según cómo lo tome, pero afectada por el ángulo en el que está orientada el tramo recto de alambre, ¿sí? Y llega hasta esa situación, más o menos hasta esta altura, hasta estos tiempos que marqué con la línea punteada, ¿sí? Bueno, sobre todo acá en la izquierda, ¿no? Donde la aceleración se incrementa linealmente, lo que quiere decir que la velocidad se incrementa linealmente, lo que quiere decir que hay aceleración constante. Cuando llega más o menos ahí donde está ahora, si uno mira que era el módulo de la velocidad, bueno, parece que siguiese recto, pero es un problema de escala del dibujo, porque fíjense que acá aparece como una curvita, ¿no? Hay una perturbación en la velocidad, en la aceleración. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con esto que detectaba uno de ustedes, que ahí había como una curvatura del alambre. Entonces, si uno lo piensa ahora en coordenadas intrínsecas, recuerden que la aceleración dependía de la curvatura del alambre, ¿sí? Entonces, el tramo recto tiene curvatura nula. Si yo ahí me pongo una curvatura del alambre, ¿sí? Va a impactar en el valor de la aceleración, ¿sí? Entonces, fíjense ese efecto. Luego, cuando acá lo mismo. Acá hay un nuevo cambio de curvatura, ¿sí? Pero fíjense que es una curvatura más amplia, ¿sí? Discúlpenme, es una curvatura más cerrada, ¿sí? Si yo le veo el radio de curvatura a esta parte que está aquí, es mucho más grande que el radio de curvatura de esta zona que estoy marcando, ¿no? Donde está ahora la masa, ¿sí? Entonces, nuevamente se produce un cambio brusco de aceleración. Fíjense que el valor de la aceleración se fue de la escala del dibujo, y claramente la fuerza total sobre la partícula, Ft, que es la resultante, tiene que estar siempre en la dirección de la aceleración, ¿no? Porque fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Tienen que ser vectores colineales, seguro. Y luego la partícula atraviesa por acá unos sectores donde hay cambios de curvatura, entonces fíjense que se van dando estos picos y valles, ¿sí? Cuando pasa por la posición más baja, va a tener la máxima velocidad, ¿sí? Que está más o menos por ahí. Luego, una vez que empieza a ascender, empieza a disminuir la velocidad, porque ¿qué pasa? Y
ya pasó por el mínimo de energía potencial. Ahora empieza a ganar energía potencial, tiene que perder energía cinética para mantener constante la energía mecánica. Entonces empieza a disminuir la velocidad, pero con también algunas aceleraciones debidas a la curvatura local. Bueno, sigue escalando, ¿sí? Ahí el alambre es bastante recto, así que hay una zona que sigue de velocidad más o menos constante, por aquí, este tramo. Digo, disculpen, una disminución lineal de la velocidad, porque hay una zona de aceleración constante, y enfrenta luego una zona ahí con unas curvaturas que hace que la aceleración tenga un pico, hasta que llega al tramo recto, donde la fuerza del peso ya no realiza trabajo, como ese tramo, lo pongo aquí, como ese tramo es recto, resulta que la energía horizontal, la energía potencial es constante, y así que la cinética tiene que valer constante. Bueno, acá tenemos ese gráfico, entonces, de energía cinética y potencial. Lo dije medio mezclado. Inicialmente, ahí donde están estos trazos rojos, tenemos energía cinética nula, porque la masa inicialmente está en reposo. Una energía potencial que en las unidades que esté esto son 0,25, ¿sí? Fíjense que negativa, menos 0,25, que está asociada a la altura en la que está ahora esta masa. Y energía mecánica constante. Y este valor de menos 0,25 acá es el de menos 0,25 que tenemos aquí en la energía mecánica, porque si esta energía mecánica es la suma de las dos curvas, y la de cinética es 0, tiene que valer el mismo valor, tiene que tener el mismo valor que la potencial. Cuando llega al punto más bajo de la trayectoria, tenemos máxima energía cinética, mínima energía potencial, y la mecánica tiene que dar constante. Fíjense que la energía potencial se hizo más negativa. ¿Y por qué? Y porque la partícula está más abajo, tiene que tener menos energía potencial que antes. ¿Sí? Entonces, si antes tenía energía negativa, ahora es más negativa. ¿Sí? Yo esto no le, volviendo a lo que les decía antes, yo esto no lo puedo cambiar de signo y decir, no, para mí la energía potencial crece para abajo, entonces esto es positivo y de vuelta a la fuerza. No, porque estaría como rompiendo las leyes naturales. ¿Sí? Tiene que haber menos energía potencial cuando más bajo está. Si estoy negativo, me tiene que dar más negativo. ¿Sí? En este punto, ya la partícula llegó al tramo recto, energía cinética nula, disculpen, energía cinética constante, energía potencial constante. Como habíamos visto en el otro gráfico, ahora sí, aceleración nula, porque la velocidad es constante, porque la energía cinética es constante, y la suma a ambos gráficos sigue dando una constante. ¿Sí? Entonces el working model tiene este gráfico, tiene la opción de graficar las energías. ¿Sí? Y es ahí como lo hice. La energía mecánica sale porque la está calculando punto a punto y efectivamente le da constante, ¿eh? No es un gráfico auxiliar hecho ad hoc para que dé constante, sino que es el resultado de los cálculos. ¿Sí? Digamos, el working model tiene por atrás un esquema de solución computacional
que funciona para cualquier tipo de fuerza, y si resulta que son conservativas, la energía mecánica le da constante, no es que usa distintas ecuaciones según la naturaleza de la fuerza, porque el usuario le puede pedir lo que se le Yo antoje. conecto en la tarde. Sí, en La Paloma. Ahí apareció Aníbal. Hola, Aníbal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, acá Ujú. estamos terminando. Entonces, hoy cerramos acá la teoría con lo que son teorema, trabajo y energía para fuerzas conservativas. Ujú.